mí. Sí, pues la cosa Bueno, ¿no? Tenemos un tren que va a conectar Santiago con la región de Valparaíso. La polémica es que no es Valparaíso, es Viña. Es mucha plata, son 1.300 millones. Inicia en el 2030. Llevamos décadas hablando de esto, pero empezó con polémica. No sé, a ver. Alcaldesa, usted está contenta, la veo. Absolutamente. Yo creo que más chaqueteo, yo encuentro un ¿Es poco más de chaqueteo? repente. Sí, o sea, algo malo hay que encontrar. ¿No es una cortina de humo para salir de otras polémicas? No, pero, o sea, ¿cómo hay que hacer harto cara a la cortina? Todo sobre la mesa, pero todo, perdón, todo. harto cara a la cortina en todo caso. O sea, si vayas a inventar algo más barato, por último. Yo creo esto, primero, es una promesa antigua, no es nueva. Antigua. Segundo, creo que además aquí se han encontrado ciertas cosas porque ha costado sacar este proyecto. Acuérdense que esto viene de hace varios gobiernos atrás y finalmente este gobierno logró juntar y articular varios ministerios, etcétera, para sacar adelante el proyecto. ¿Qué es lo que creo yo? Chile debiera avanzar en tener muchas más líneas de tren. Nosotros conocemos y hay países donde todo funciona y la gente se conecta, se interconecta. Sí. Cuando dice, oye, a Valparaíso, ¿por qué a Viña no a Valparaíso? Porque ya hay un metro tren a Valparaíso, por lo tanto la idea es que sea interconectado y que si tú te bajas de un lado es como llegar a la estación central. Mezquino entonces el reclamo del alcalde de Valparaíso. Lo que pasa es que yo creo que es un tema de costo-oportunidad. Probablemente si uno quisiera, idealmente, pero ¿cómo vas a hacer dos líneas para tener, o sea, en temas de costo? ¿Cómo se justifica el costo de tener una línea paralela que una es de tren, la otra es de metro? Era el abandono del Estado de Chile. Yo creo que siempre puede ser, o sea, claro, bueno, el alcalde yo creo que tiene que decirlo porque es el alcalde de Valparaíso, por lo tanto puede reclamar. Pero yo creo que si se entiende y la lógica de que esto es interconectado, es como decir, oye, el tren acá no va a llegar a la Plaza Italia, va a llegar a Quinta Normal. Y de ahí vas a tener que tomar el metro para salir de ahí a llegar a otro lugar, si es obvio. Y si existe el metro hoy día, no tiene ningún sentido duplicar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y lo otro son los tiempos de desplazamiento. Obviamente que esto es un tren que la idea es que vaya parando. Claro, si uno quisiera un tren rápido, no para en ninguna parte, no tiene ningún sentido para las ciudades intermedias. Y lo lógico es que aquí va parando en ciudades intermedias porque tiene la lógica de transporte público, por decirlo así. O sea, es que cambia en ese sentido lo que se pensaba originalmente, que durara 45 minutos el viaje y ahora va a ser 1 hora y media. Por eso también se cambió el modelo. Claro, se cambia el modelo, pero tiene otras gracias, porque cuando tú vas en un tren, por ejemplo, a trabajar, mucha gente se va a poder ir trabajando en el tren. O sea, yo al menos he visto experiencia. En Europa la gente se mueve mucho en tren para trabajar y la gente toda va trabajando con su computador. O sea, tiene el tema también de ser más práctico. Ahora, yo quiero preguntarle al alcalde Rodolfo Carter, ¿qué le parece este anuncio? ¿Es oportuno? No es un misterio que yo pienso distinto a Jorge Char, pero en esto tiene toda la razón. En esto tiene toda la razón, porque Valparaíso vive postergado, siempre es el vagón de cola en todo. Y hay una acción, François Mitterrand, que fue presidente de Francia muchos años, tenía una cosa que se llamaba el hágase. Cuando un hombre de Estado es capaz de mirar no a la próxima elección, sino a la próxima generación, tiene que tomar decisiones para recuperar o salvar regiones completas. Valparaíso, por un montón de razones, está postrado, hecho pedazos, sucio, abandonado. Patrimonio de la humanidad. Sin actividad comercial. Estamos hablando de una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Que el tren llegue al puerto no es un dato menor, más allá de la interconexión al que señala Carola. Tiene que ver que es la prioridad del tren. Es movilizar a la gente al tren. Y el trazado también tiene que ver con eso. El tren original a Valparaíso, que se construyó en 1863, hace más de 150 años, se demoró menos tiempo en ser construido que lo que se va a demorar en este proceso. Para que te des cuenta la vocación que tenían los chilenos 150 años con lo de ahora. Claro. Segundo, el trazado que se hizo por el norte, por la Calera, es de una complejidad brutal porque tiene que trepar los cerros. Es más lento y es más caro. Y en segundo lugar, no resuelve un tema fundamental: el negocio de los camiones. Los camiones tienen colapsado la ruta 68. Deberíamos tener una ruta que compita con la ruta, un trazado de tren que compita con la 68, que traslade camiones, que permita desaguar el puerto que está colapsado por los camiones. Y hay un dato fundamental: si hoy día tú te demoras 1 hora 20 minutos desde Maipú, desde La Reja, hasta la entrada de Valparaíso Viña, ¿tiene sentido subirse al tren? Tiene sentido además un tren que va... preguntaron al ministro en la mañana. Y además va a ser un tren que sí o sí, porque en todo el mundo lo ve así, no solo acá, que va a venir subsidiado. Ahora, no se trata de tener un tren bala, un AVE que se podría demorar 35 minutos, pero se puede llegar a una solución de unos 55 minutos o 1 hora para que el tren sea competitivo con el auto y la gente se baje del auto. Sí, se lo preguntaban alcalde en la mañana, Juan Carlos Muñoz, en Tele 13 Radio, ministro de Transporte, y él decía que básicamente pareció lo que decía acá la alcaldesa, que la idea, si bien es cierto original, tenía que ver con eso. Se prefiere que involucre en las paradas a un público y personas que van a incluso motivarse a encontrar otras fuentes de trabajo y venir a Santiago a trabajar.
Pero la vuelta es muy larga. Que si lo hacíamos rápido, claro, uno podría decir compite mejor con la ruta, bajamos un poco más a la gente de los autos, pero no era tan significativo como esto otro. Francesco, una explicación técnica. Déjame O explicarte. sea, el que va en auto política. no se va a bajar del auto. El Francesco, que va en auto hoy día no se va a bajar del auto. No es Es que claro. todo depende No, de no lo es claro. eficiente que sea el transporte. Yo insisto, Juan Carlos Muñoz... Se esta demora fue lo su mismo, respuesta. pero no tienes que manejar y puedes trabajar en el camino. Obviamente Pero si que me lo voy vas a hacer. tener que bajar, subir al metro y tener que Ya, desplazarme pero si personal nadie te va a Valparaíso. dejar sentado en la oficina, ningún Sí, medio pero al menos de puede ser más transporte cerca te y va a llego a la dejar ciudad sentado. a la comuna que corresponde. Pero Ah, además es eso, como la- 1 hora 20 es que la- es en el ideal, porque hoy día creo que nunca te demora 1 hora 20. O sea, ya me ha tocado ir varias veces Bueno, al paraíso el ministro y la dice verdad eso, es que no, las contingencias eso no es de la real. ruta, Sí. aquí no hay contingencia de la ruta. El tren llega en 1 Claro. hora y media. Que tú supones que ir a la región de Valparaíso es más o menos 1 hora y media, pero puede pasar cualquier cosa. El fin de semana largo, previo a Exacto. vacaciones. Bueno, son las No, respuestas que daba el ministro. Uno Y lamenta una que semana. en todas estas discusiones que empiezan las experiencias personales y no se habla de los números. Los datos son reales. La ruta 68 conecta Casablanca, Curacaví, Valparaíso y Viña con Santiago. La zona de Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué no se conecta con Santiago, se conecta con Viña. Es el Gran Valparaíso. Por tanto, ahí ya está resuelto con el Merval, que debería ser potenciado para que ese millón de personas que viven en el Valle del Marga Marga tengan conexión con su zona de influencia, que es Viña Valparaíso. Lo que no está resuelto, y por eso es un error, es conectar Curacaví y Casablanca con Santiago, que tienen una Ah, pero a interconexión. usted no le gusta el trazado. Es que el trazado siempre se pensó, todos los proyectos se pensaron hacer una competencia con la Ruta 68 para 162 No, y que ya está para, colapsada. para conseguir dos cosas. No, Uno, quedó súper chica esa ruta. competir con los camiones. Sí. De modo tal de desaguar el tráfico de camiones de la 68, permitir un mejor ingreso al puerto. Y además es súper relevante, yo no estoy de acuerdo con la Carola en esto, los trenes sí llegan al centro de las ciudades. Si esa es la gracia. Cuando tú tomas un tren desde París a Colonia, te dejan en el centro de las ciudades. Bueno, Y lo el mismo pasa esfu- en Roma. y el esfuerzo que Pero hacen... cuando está diseñada así la ciudad, me refiero que No hoy se- día no, trata de llegar al centro de no. la ciudad y es El imposible. O ministro sea, tenés dijo que era expropiar la una mitad de la inversión ciudad. gigantesca que se Que puede un túnel. estudiar para Ahora- hacerlo en el futuro. ahora Puede para- estudiar para hacerlo en el futuro, pero hay que partir Ahora por que acá. no, para que no parezca un tema chaquetero, porque yo creo que el tren es una necesidad para la quinta región. Yo nací en el puerto, por tanto es una cosa, a mí no me cuentan cuentos. Yo sí el Por lo tren mismo. entre la estación Mapocho y la estación Puerto con mi abuela María todos los veranos, y nos demoramos 3 horas y media. ¿Era entretenido para un niño de 9 años hacer ese viaje? Sí, pero para la gente de hoy necesitamos conectividad en menos de 1 hora y media. Y hoy día existe con trenes intermedios que nos exceden los 200 kilómetros por hora. El sistema se llama Talgo. Son trenes de velocidad intermedia que podrían hacer el recorrido en 1 hora, en 55 minutos, pero por la 68, cumpliendo con lo que acabo de señalar, conectando el Valle de Casablanca, el Valle de Curacaví, Valparaíso y Viña con Santiago. Y no la vuelta por el norte, porque no tiene sentido. La gente de Calera no viene a trabajar a Santiago, la gente de Curacaví sí. Y esa es la conectividad que teníamos que hacer. Alcalde, ¿usted por qué cree que nos Interesante, hemos ¿eh? demorado tanto en avanzar en trenes para Chile? Si finalmente es una necesidad que se pide a grito y hace tantos años que era tan fácil, por ejemplo, construir líneas Porque de había tren. una lógica, y esto es una autocrítica al sector del cual yo provengo, en donde solamente se miraba un factor de rendimiento económico. Hay que ser súper responsable porque los recursos son limitados, no lo sabremos los alcaldes y alcaldesas. Uno no puede estar gastándose la plata en proyectos que no tienen sentido. Pero cuando uno mira de largo aliento, de largo plazo, los trenes siempre son caros, siempre son deficitarios, hay que subsidiarlos, pero tienen varios factores importantes. Primero, acortan distancia, son predecibles, por tanto no sufren tacos. Eso. Resisten las variables climáticas de mucho mejor forma que los Claro. autos. Y tienen un factor estratégico fundamental. Chile depende de la Ruta 5 y la Ruta 68. Hay un terremoto, una guerra que afortunadamente no se ve en el horizonte, y el país queda desconectado. Pero hay una presión de los gremios de buses y camiones. Mira, hay gente que sostiene eso, yo no tengo ninguna evidencia para sostenerlo. Lo que yo sí sé es que no es razonable que dependamos solo de una autopista para conectar. Claro. Mira, el presidente Lago habla del Saraba, creo que es el nombre que él usaba, Santiago, Rancagua, Valparaíso. Si tú sumas Santiago, 7 millones de habitantes, el sector de Rancagua que anda ya en el millón, y Valparaíso, Viña, que se acerca a los dos, estamos hablando de casi 10 millones de habitantes De Chile, que están comillas, conectados lamentablemente. en forma muy cerca, deficitaria. Tú ves la entrada a Rancagua, desastre para los rancagüinos, a esta hora, un colapso brutal. Ves la entrada al paraíso, entre los camiones, los autos, un desastre. Y nos fuimos quedando atrás, creo yo, por 2 razones. Primero, por gobiernos de izquierda que tenían prejuicio con las concesiones.
más allá de las críticas que se les pueden hacer, prejuicios. El único camino son las concesiones. Dicho sea de paso. Bueno, en este caso la construcción es una concesión. Va a ser una concesión. Sí. Y por otro lado, una mirada de corto plazo, es decir, mira, los números no dan, es más barato la autopista que el tren. Sí, en esa primera mirada efectivamente es más barato, pero a largo plazo te da varios elementos. Uno, estratégicamente el país tiene un sistema de soporte que no depende solo de la autopista. Segundo, genera nuevas oportunidades de empleo. No va a ser inmediato, pero si uno genera conectividad entre Valparaíso, especialmente Valparaíso, nuestro puerto que está tan destrozado, Viña del Mar, Casablanca, Curacaví, Curauma, genera posibilidades de que los santiagueños se pueden ir a vivir fuera. Desarrollo inmobiliario, Claro, de todo. exactamente. No, hay de Descargar todo. la- Igual es muy difícil entender que se haya hecho esta barbaridad de algo que teníamos que haberlo eliminado, porque uno podría decir un país pobre, etcétera, que no puede desarrollar una línea de tren, etcétera, por Claro. distintas razones. Pero aquí las teníamos. Sí. O sea, los trenes llegaban hasta Bolivia. Sí. O sea, tú me estás diciendo unas líneas de tren que recorrían todo nuestro país que fueron exterminadas. O sea, se eliminaron con todo lo que ello implica. Entonces uno dice, ¿de dónde nace esa barbaridad? Bueno, hay muchas teorías. Pero claramente uno se pregunta en qué minuto las distintas autoridades y por supuesto en qué minuto se decidió eliminar todo eso para privilegiar el transporte a través de los camiones, los autos, Sí. lo que fuera. Entonces uno dice, aquí claramente hay una decisión que fue una decisión política que se tomó en su momento y que obviamente Se ha hoy mantenido día en el tiene tiempo. un efecto que claro, recuperarlo, ya el costo de recuperar eso Es es muy mucho alto. más alto Sí. y porque además hoy día ya hay otras inversiones, otras cosas y por lo tanto sale más difícil. Ahora yo creo que el Estado, mira, hay cosas de las cuales se puede justificar, o sea, uno puede decir no se justifica que el Estado invierta, subsidie, etcétera, puede ser. Pero en el tema del transporte creo que se justifica absolutamente. O sea, Lo- vale absolutamente la pena. Lo único, Sí. para dejar sentado, el tema ya está terminando, lo único que hay que dejar sentado es que ojalá no ocurra como el anuncio del presidente Lagos cuando dijo el tren al sur, que yo creo que lo quería hacer. Pero estos procesos son largos, que no quede en un solo anuncio, porque el mismo gobierno del presidente Boris ha dicho Claro, eso que debería esto se ser va a para el ejecutar 2030. o sea, el próximo gobierno y probablemente el subsiguiente también. Claro, tiene que ser Yo tengo sostenible. dos cosas. Primero, están las condiciones hoy día técnicas y económicas para hacerlo más rápido que lo que hicieron los chilenos hace 150 años. Y lo segundo, mucho cuidado con usar estas herramientas para anuncios, voladores de luces, para que al final, como pasó con Puerto Montt, con toda la zona sur que se quedó esperando la línea de tren que Sí. anunció el presidente Lagos. Espero que de verdad esto sea real. Bueno, como los hospitales que anunció Piñera. y no sea... Puente Alto que todavía no está. Carola, Carola. Sí, pues obvio, todos los proyectos, o sea, uno sabe con lo que se Carola. demora. Porque Lo que hay todo que tiene- pedirle al gobierno, Carola. estoy de acuerdo contigo. Es porque no es política Lo que hay de que Estado. pedirle al gobierno es decirle qué es lo que va a hacer este gobierno para que este proyecto salga, qué es lo que es responsabilidad de este Carola, gobierno y rendir cuentas. hay una norma es básica, decir, Carola, sacar la día, Carola, no hay sé, una norma sí. básica en democracia que yo sé que tú conoces, que respetar cuando el otro habla. Cuando Ya, tú pero- hablaste, yo te escuché con harta atención. Ya, y lo, pero está bien. segundo, tú como demócrata cristiana deberías saber lo mejor que yo, que la teoría del empate no sirve de nada. No, te estoy diciendo que lo que hay Claramente, que pedirle al gobierno. pero por eso, Carola, Ya, escúchame, ayúdame. escúchame, con Dale, tranquilidad. dale, El presidente Piñera lo hizo muy mal en muchas cosas y yo lo dije, y fíjate que era de mi sector. Tú nunca le hiciste ninguna crítica a tu gobierno demócrata cristiano. ¿Cómo que no? Lo que yo quiero decir en este caso en Era muy particular, lo que yo quiero decir en este caso en particular es que la gente de Valparaíso, al igual que los hermanos de Puerto Montt, no pueden quedarse esperando la llegada del tren por una ilusión, porque el tren les va a cambiar la vida. Entonces hay una responsabilidad de Estado, no importando quién sea el presidente o presidenta, es verdad. que este compromiso se cumpla de verdad. Valparaíso no aguanta una puñalada más. Sí, sobre todo porque esto se va a poner en práctica Pero con otro gobierno. Todos Pero- estos proyectos tienen carta gante. Es decir, yo tengo que decir, mira, ¿qué es lo que hay que hacer en este gobierno? Tales tareas tienen que cumplirse y al final del periodo Sí, el pues. gobierno tendrá que rendir cuenta de decir, mire, yo hice lo que tenía que hacer. Después vendrá el otro al que le tocará seguir adelante el proyecto, porque lo que nos pasa y siempre Es que nos pasa olvidamos. es que esto no, y que no depende de una sola persona o una institución. Entonces, alguien tiene que liderar y para eso hay que nombrar a alguien que lidere el proyecto y que se encargue de que los procesos Sí. vayan saliendo. Ya, vamos a tener al ministro de Obras Públicas más ratito, Ah. así que le van a preguntar todo lo Todo lo que que ustedes planteamos quieran. aquí. Sí, sí. Sí, pero además quiero invitar a las personas que pregunten también a través de WhatsApp, a través de nuestro Twitter. Ahí está, hashtag tu día 13 y también está el número de WhatsApp que el cual siempre estamos comunicados. Ahí está, Ya ahí viene está el ministro, el así que número. le pueden preguntar lo que quieran. Donde ustedes vivan, pregúntenle lo que quieran. Ya, es que el alcalde planteó un tema. Dice, ojalá que esto no sea un volador de luces por lo que está pasando. Que tiene que ver, me imagino, con los indultos. La polémica que se instaló ya... Entre otras cosas. Hoy Entre día, otras hoy día en la cosas. mañana la ministra del Interior, entrevistada en Tele 13 Radio, decía que
que entendía que esta es una crisis que iba a continuar, que entendía que el tema que está realizando Contraloría cuando pide información al gobierno se tiene que realizar de buena forma, pero que las personas que piden que se revoque les dice que no hay ministro, no hay personal, hoy por hoy diciendo eso, que se puede revocar porque eso hay que hacer una investigación de cuál es la real forma para alcanzar una solución al problema. Es decir, que por ahora la cuestión es lo que es. Se indultó, hubo errores, pero se indultó. Y claro, así al menos el gobierno, o la ministra al menos, la ministra del Interior, Carolina Toá, está respondiendo a esta materia, que tiene muy complicado al gobierno porque no puede salir del tema para empezar en otros temas, como por ejemplo el tema económico. En fin, alcalde, ¿cómo lo ve usted? ¿Se puede dar vuelta a la página? Confuso, porque yo la verdad no tengo claro si se puede revocar. Probablemente si yo quisiera criticar al gobierno le diría sí, se puede revocar. No lo tengo tan claro. Pero al menos que haga el intento. Hay opiniones distintas. Hay gente que dice que se podría revocar a nivel del Tribunal Constitucional. El ministro Isidro Solís, que viene del mundo de la centroizquierda, dice que sí se puede. Otros sostienen que no. Lo relevante... te meten en un problema. Lo relevante es que yo creo que debería hacerse un esfuerzo por revocarse. Debería hacerse el esfuerzo Eso por sería revocarse. una señal, aunque no resulte. Es que fíjate, cuando parten los indultos, primero salta lo del frentista. 2 veces indultado. ¿Quién en Chile lo indultan 2 veces? Y además el presidente con su frase tampoco feliz, diciendo que él tiene convicción de que la justicia, y se olvida, él estudió Derecho, 10 años estudió Derecho, algo tendrá que haber entendido durante esa época, de que en Chile hay separación de poder y que un presidente no puede entrar a discutir las decisiones de los tribunales. Claro. Las discute. Ya era bien escandaloso hasta ahí, pero a partir del reportaje del 13, cuando aparece este personaje, el rebelde, Sí. con un prontuario de aquellos, ¿cómo se entiende para el que ayer, el que fue asaltado en la puerta de su casa, le quitaron el auto o le pasó algo peor? O a las víctimas de A la las misma víctimas persona dicen, que está oye, libre. pero ¿cómo? ¿No los iban a perseguir como perros? ¿No era que el presidente se levantaba y se acostaba pensando en este tema? Entonces, el tema de la credibilidad del gobierno, fíjate que esto puede ser un bocado cardenal para la oposición para pegarle al gobierno, sí, a corto plazo, pero es muy dañino para el país porque estamos en una situación tan dramática que necesitamos volver a hablar del tema de seguridad con honestidad, sin letras chicas, sin agenda oculta, porque de verdad, yo soy la Carola, ¿sabe cuál es mi posición en esto? Yo se lo transmití a otros alcaldes. Yo de verdad tengo dudas de cuál es la verdadera disposición del gobierno de ir hasta el fondo en estos temas. Porque esto de que no sabían, de que habían errores, es absolutamente intolerable. Es súper fácil echarle la culpa a la ministra de Justicia, en un gobierno feminista que le echa la culpa siempre a las mujeres de todos sus errores. Pero cuando hay un error, Pero el error en tiene este que caso, ser independientemente si es hombre o mujer. en este caso si un queremos error equidad, tiene es pero un error quiero solamente demasiado plantear grotesco. eso porque fue un tema, pero lo digo a título personal, pero cuando nosotros buscamos igualdad de condiciones, equidad, cuando se asume un error tiene que ser independientemente si es hombre o mujer. Y en este caso sí hubo error. Lo grave es que el presidente de la República, por el hecho de ser presidente de la República, por haber sido parlamentario, por haber estudiado Derecho 10 años, no puede decir que no sabía. No en elegí. el área que al menos él podía manejar no más. puede Pero ser que mira, no sabía. hay otro tema, mira, alcaldesa. Hoy día asume, entre otras cosas, el nuevo ministro de Justicia, y es súper importante lo que él vaya a plantear, porque lo primero que le vamos a preguntar a los periodistas. Pero mire, Isidro Solís y Jaime Campos, ex ministros de Justicia, advirtieron que la medida debe ser revertida. Lo peor es persistir en el error. ¿Qué cree usted? A ver, lo primero, creo que este no es un problema jurídico, es un problema político. Porque la decisión es una decisión que fue política, no es jurídica. Desde el punto de vista. Es que cuando hablamos del de trasfondo, revertirlo pasa a ser jurídico. No, por eso, pero me refiero que la decisión es política. Sí. O sea, hay un trasfondo donde el presidente, que yo no comparto, creo que es un tremendo error, pero hay una decisión del gobierno que es política, que es indultar a determinadas personas con un objetivo político. Y por lo tanto, si transformamos esto ahora en una discusión jurídica, esta es errado, porque en el fondo estamos como tratando de discutir el tema por un lado que no es. Lo primero, yo comparto con Rodolfo, mira, cuando nosotros dos somos abogados, cuando hay 2 abogados hay 3 opiniones. ¿Ah? Y Eso como es verdad. dice, ¿cómo usted quiere que sea? Como dice el chiste que, ¿cuánto quiere que sea? 2 más 2, y le dice, los abogados decimos depende, los contadores dicen cuánto quiere que sea, así. Claro. Cuando hay 2 abogados hay 3 opiniones. Entonces van a salir todos los estudios jurídicos, todos los asesores jurídicos a decir que se puede, que no se Todos puede, con que no. distintas visiones. Todos con distintas visiones. La Sí. pregunta es, ¿cuál es la decisión política que tiene el gobierno hoy día? Y yo creo que hay 2 cosas. La primera es que no podemos perder el foco en el tema de seguridad. Yo lamento, llevamos 2 semanas de retraso en un acuerdo que estaba listo, por un error del gobierno, no tengo ninguna duda. La pregunta es cuál es la disposición de todos nosotros a ponernos de acuerdo hoy día 2 semanas. En 2 semanas se cometen
37 homicidios, o sea, uno dice, son más de 3.000 robos Es con tiempo intimidación. valioso, O sea, urgente, de cosas que es urgente. Entonces la pregunta es, o nos sentamos y decimos, bueno, si el tema de la seguridad era una prioridad antes de esto, ¿por qué no sigue siendo una prioridad? Y uno podría decir, si el gobierno está disponible a impulsar determinados proyectos de ley, que muchos de los cuales ha propuesto la misma derecha, la misma parlamentarios de derecha, a darles discusión inmediata, a abordar temas, el tema de las víctimas, que ha sido un tema también, a propósito, y que tiene varios ejes, este acuerdo de seguridad. Yo lo que no me puedo explicar es cómo, en el fondo, dejamos esto como en stand-by, para poder decir, mira, si no se revierte el indulto, si no, porque esta discusión puede estar durante muchos meses. El tiempo, además, parlamentario se acaba, o sea, tenemos un mes menos, porque en febrero el Parlamento cierra. Pero Por lo ¿usted tanto, cree que todos los proyectos de ley que podríamos haber sacado en enero ya no salieron y van a salir en marzo, si es que... Es cierto, es Entonces, cierto. Mire, yo ¿cómo creo que definimos las prioridades? es Para mí cierto. la prioridad, y los vecinos Sí. no entienden de esta discusión. Porque los vecinos lo que quieren es que hoy día, Pero los o sea, le vecinos están quieren robando saber si los anoche. vecinos son víctimas de la delincuencia, quieren que los delincuentes estén tras Sí, las de acuerdo. rejas. Pero No, mire no esto, tengo mire esa esto. duda. Dice, indultado por fabricar molotov para atacar Metro Baquedano. No fue para tanto, si apenas se quemó. Bueno, El o sea, informe de eso no le Gendarmería. importa a los vecinos que se quedaron, por ejemplo, sin metro. Sí, por eso te digo que Porque es un es una error. sensación sí. de injusticia, No, está bien. finalmente. Sí, yo comparto que es un error. Yo no comparto ni la decisión del gobierno y creo que es un tremendo error. Un error político y además un error Pero desde el ¿cómo, punto de vista de la cómo coherencia. inventamos ese error? Pero Porque la la gente pregunta tiene que es... tener al menos confianza en lo que van a hacer Es las que eso- autoridades. eso- Y eso quizás es lo por eso no es de que, no, ya, bueno, error, sigamos avanzando en los temas importantes, lo que le importa a la gente. ¿Sabes por qué me da No, esa hagamos las dos sensación? cosas a la Pero, vez. claro, y yo se lo digo así como vecina, porque todos Sí. aquí podemos ser víctimas de la delincuencia. Porque resulta que, de acuerdo a lo que solicita la Contraloría, para saber qué fue lo que ocurrió, porque es importante transparentar qué fue lo que pasó en todo esto. Mire, Contraloría pide zanjar este debate que existe si el presidente debía o no firmar estos indultos o por qué lo hizo con firma delegada sobre la ministra de Justicia, Marcelo Ríos, ahora ex secretaria de Estado. Claro, porque finalmente lo que nosotros queremos saber es cómo están actuando las autoridades y de ahí que despejamos las dudas, seguimos avanzando. Porque aquí hay un tema de confianza. Y la confianza, le quiero decir, que habitualmente en todas nuestras relaciones personales con nuestros amigos, los familiares, la confianza es algo muy delicado y se pierde una vez y es muy difícil recuperarla. Por eso le cuento, o sea, le pregunto, es importante zanjar todo esto, transparentar. ¿Qué pasó? El informe de Contraloría va a ser fundamental para seguir avanzando con confianza para más adelante y así dar vuelta a la página. Sí, pero ¿No lo justamente ve la así? confianza también se recupera a la medida que tú das señales de que hay proyectos de ley, hay normas que quieres impulsar que tienen que ver con condenar a los delincuentes realmente Pero eso no es y no así. liberarlos, cuando tienes que proyectos de ley que hoy día están parados o que no tienen discusión inmediata y por lo tanto pueden estar ahí eternamente durmiendo en el Parlamento, que tienen incidencia directa en lo que hoy día es la comisión de los delitos. Le da mayor poder a las policías para determinar, para trabajar inteligencia. Estamos hablando de que tiene temas a propósito del tema de la migración. No, y todas- Tiene incidencia en todas el tema de las necesitamos. víctimas. Entonces, por eso yo digo que independiente de esto, si recuperar la confianza cuando tú cometes un error o cuando hay una Es discusión muy que es tan difícil. brutal, por supuesto que es difícil, pero una de las maneras de recuperar la confianza es decir, oye, ¿está el gobierno dispuesto a condenar a los delincuentes, a dar señales? Bueno, esta es la forma también de decirlo, porque cuando se entre en el Parlamento a discutir determinados proyectos de ley, los parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, van a tener que apoyar esos infraestructura proyectos. crítica avanzó. Rodolfo Carter Pero tiene la, una opinión la- distinta, la- la parece. verdad dime de qué ostenta y te diré que adoleces. A ver, las urgencias, Carola, las tiene el presidente de la República, no las maneja el Congreso. Si el presidente quiere poner en discusión proyectos concretos y no anuncios... Sí, pero, pero Carola, yo te pero no escuché. salen. Llevas 10 minutos hablando sola, Pero no déjame, salen. déjame contestar Tú hablaste un minuto. como 25. Pero no Eh, se pelee. Lo que Te quiero encanta señalar- pelear a Carter lo- conmigo, yo no sé qué pasa. Carola, Yo pero no- Carola, si nadie está ¿Pero por qué peleando. te gusta pelear? Carola, acostúmbrate que hay gente No, que pero piensa te distinto a ti. pero te Carola, gusta pelear conmigo. Así que cálmase, yo no tengo problema. Y ahora Dale, sí lo no. escuchamos al Carlos. Carola. No lo vamos a interrumpir. ¿puede ser? Sí, puede seguir. Esto es una conversación, ¿no? Exacto, Ok. una Sí, conversación. es una conversación. Carola, lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo sé que tú defiendes la decisión de la ministra del Interior. Sé que no compartes los indultos, lo tengo claro. Sí. Pero te quiero decir, y tú como presidente de los alcaldes de Chile, yo te pregunté en más de una ocasión, ¿en qué está el acuerdo de verdad? Y tú misma me reconociste que no sabías bien en qué estaba el acuerdo. No. Que había un conjunto de medidas que se iban a anunciar. Yo se lo pregunté delante tuyo a la ministra del Interior, ¿en qué está el acuerdo? De verdad.
Se lo pregunté a parlamentarios de la derecha, ¿en qué está el acuerdo? De verdad, nadie sabía bien. Se sabía que iban a haber unos anuncios a fin de año, pero nadie sabía bien. Y a propósito de la credibilidad, ese es el punto. Cuando se discutía la nueva constitución, que me parece relevante tenerla, estábamos todos enterados, se sabía lo que estaban hablando. Cuáles iban a ser los quórums, cuántos miembros iba a tener el Consejo Constitucional, todo se sabía. Aquí en cambio no sabemos cuál era la famosa agenda de seguridad que estaba a punto de nacer. Claro. Pero se tenía que cerrar el 30 de diciembre. Y que se quería cerrar con tanto apuro al 30 de diciembre, justo antes de los Hasta indultos. total despacho. Entonces, ¿cuál es el punto? Para hablarle a la gente común y corriente, y en eso la alcaldesa tiene razón. El ciudadano que está en Peñalolén, en la Florida, en Puente Alto, escuchando esto, no le importa esta pelea de políticos. No, pues no le importa. Lo que dice es, ¿por qué todavía se contrata a un niño de 14 años, como ocurrió hace 4 o 5 semanas atrás, a un menor de 14 años para que mate a otro? Le pagan por ello. O sea, un niño usado como sicario. Sí. Y ese adulto que lo contrata está libre en la calle. Yo se lo dije a la ministra y al presidente en persona, cuando fueron a la Florida, lo conversé con él. Presidente, ¿por qué estamos discutiendo siquiera que esa persona que contrata a un niño, que usa a un niño para cometer un crimen tan atroz, no debería tener presidio perpetuo? Y ahí empezamos de nuevo con que, si bien es cierto, no es menos cierto, tenemos que distinguir. ¿Alcalde? Y lo que yo espero a propósito de la credibilidad, y por eso yo cuestiono el punto de fondo, yo lo veo con responsabilidad, te lo digo, Carola, no había una agenda concreta a presentar el último día del año recién pasado. No estaban los proyectos terminados, eran muchos anuncios de intenciones. Y nosotros ya en la Florida tenemos experiencia. Cuando presentamos el proyecto de ley de antiportonazo, durante el gobierno de Piñera, estuvo 4 años tramitándose en el Congreso. Sí, bueno, y la historia conocida. indicación de la diputada Vallejo, hoy día ministra vocera, la mejor amiga del presidente, le modificó a través de una indicación la responsabilidad al que receptaba el auto, vale decir, al tipo que pillaba manejando el auto. ¿Y cuál era la idea del proyecto? Que si te pillabas manejando un auto robado, pagaras con la misma responsabilidad que aquel que te apunta con una pistola al robártelo. Claro. Se modifica esto y quedamos hoy día en suma cero. ¿Qué te dice la Fiscalía? No tenemos las herramientas para perseguir al portonazo, porque finalmente Porque a es una nadie, herramienta legal que no a la nadie tenemos. lo pillan Oiga. con la pistola en la cabeza. Miren, es súper interesante el tema. Tenemos tiempo, Tengo alcalde. derecho a réplica, ¿o no? Sí, tiene todo el derecho a réplica que usted quiera, pero me permite instalar en la mesa otro problema que también es muy masivo y que, ¿por qué lo queremos plantear ahora? Porque de alguna forma esto puede hacer noticia en relativas cuentas muy luego y afectar a muchas personas. Mira el siguiente titular, después por supuesto va a poder decir usted su derecho a réplica, alcaldesa, no piense que no. Pero tenemos esta siguiente noticia que queremos desarrollar con ustedes porque les va a afectar como alcaldes de territorios importantes. El Ministerio de Salud prepara medidas Sí, ante posible terrible, colapso de las terrible. ISAPRES tras fallo de la Corte Esto es Suprema. Es más, el ex superintendente de salud, Manuel Inostroza, en Radio Pauta dijo lo siguiente: los primeros quiebres de alguna ISAPRE pueden venir para abril y mayo. Ahora. Es muy luego. Sí. Entonces, si no estamos preparados, si no nos anticipamos, vamos a tener problemas serios de un montón de procedimientos, no para personas ricas, no solo personas de mucha plata están en ISAPRES, también personas comunes y corrientes de clase media y más. Y con mucha fuerza. Y en FONASA que van a libre elección a las clínicas privadas. Exacto. ¿Cómo lo ven usted, Sí. alcaldesa? Y no me va a dejar el Dele, derecho a dele. réplica. Ya, dele. Pero queremos entrar en este... Sí, de acuerdo, pero mira, lo primero es, respecto al tema del acuerdo de seguridad, no es real y no es verdad lo que dice Rodolfo, y tampoco aquello de que no sabíamos nada, al revés. ¿Qué es lo que ocurre, Rodolfo, cuando tú ingresas un proyecto de ley con suma urgencia sin conversarlo con el resto? El riesgo que tiene es que te lo rechacen y que finalmente, si no hay un debate previo sobre el acuerdo bajo ese proyecto, que no se apruebe. Entonces el gobierno va, le pone suma urgencia y puede terminar rechazado. Lo que quería y lo que quiere el gobierno es lograr, y por eso se sentó con los representantes de los partidos y de las bancadas, para lograr que todas las medidas que se proponen en este acuerdo tengan viabilidad legislativa, cosa que tengan rapidez, es decir, el gobierno se compromete a ponerle suma urgencia, pero el Parlamento se compromete a aprobarlas. Y Por no- eso y no que es- está... y no es verdad que yo te por eso que pregunté, está instalado, Carola, sí. no es verdad que Y yo... por eso lo voy a explicar ahora, no me varios interrumpa ya varios que tú alcaldes te dices- Pero la preguntamos esto. interrumpió no me usted también. interrumpa. Ya por eso, pero ahora que no... Sí. La segunda parte es Tenemos que... tiempo. La Tenemos segunda tiempo. parte es que el acuerdo, una cosa es no poder filtrar, por supuesto, el documento, porque si no, obviamente que sale antes de que uno no lo puede filtrar. Y otra cosa distinta es decir cuáles son los términos del acuerdo, en los cuales sí yo lo comenté, y se lo comenté a los alcaldes del directorio de la asociación, cuáles eran los términos del acuerdo y los principales puntos. Ahora, el detalle, por supuesto que ninguno, y hasta obviamente hasta el final, uno tiene a la vista el documento, el cual sí pude tener a la vista
justo antes de cuando ¿El tema fracasó. indulto? Y al cual le seguimos haciendo algunas observaciones en el ámbito municipal y por eso que yo estaba esperando, por supuesto, que se recogieran esas miradas, que las hemos conversado muchas veces, la hemos llevado al ministerio muchas veces. Entonces, ese acuerdo estaba a punto de salir y tiene viabilidad y está justamente, se concentra en los principales ejes de los que hoy día tenemos preocupación. Entonces, por eso a mí, yo creo que es necesario que salga rápido. Sí. Y por lo menos los partidos lo tienen súper claro, lo conocen y saben perfectamente cuáles son. Incluso hay una noticia por ahí hace una semana que hablaba de como los mínimos comunes que se ponían, Bueno, que ponía la pero derecha. por lo tanto, el documento existe. El punto es, claro, el acuerdo o lo que se trabajó allí no tiene que botarse a la basura, pero se puede volver a conformar la mesa. Me No, imagino si que ustedes ese dicen acuerdo eso, no y si tiene hay- nada y si no hay que mesa, este tema del sí, pero, indulto alcaldesa, si no hay cambie. mesa, que la cuestión empiece a funcionar y se trabajen en los proyectos en el Congreso por Pero a último. propósito, Es que eso es lo que yo estoy propósito del pidiendo, cierre, a y que propósito del sea- cierre del tema, la verdad que yo lamento tener que recordarle a la alcaldesa Leitao, se lo preguntamos a la alcaldesa de Las Condes y yo al mismo tiempo. Si nadie pretende meterte en la negociación que tú tienes con el gobierno y tus conversaciones privadas, nadie pretende eso. Pero queríamos saber lo No, básico. no son privadas, son en mi calidad de Carola, presidenta de la asociación. No Carola, somos- te lo preguntamos. yo lo represento. Carola, te lo preguntamos internamente, te lo preguntó Sí. Carlos Cuadrado también. Sí. Carlos Cuadrado, socialista, PP, perdón. Te lo preguntamos todos, porque la gente nos pregunta en qué están. Y se lo preguntamos a la ministra del Interior y no tuvimos ninguna respuesta, eran anuncios generales. Evidentemente el texto concreto no Bueno, es que no esperamos saber. llegamos al momento en que nos presentaran Pero además por No, una- todavía no, porque además- estábamos a punto. Pues, y Además por, justo falló. además por un hecho concreto, Carola, yo creo que eso no es verdad. A ti no te cuesta hablar de verdad y mentira. Yo no te voy a acusar de estar mintiendo, pero hay un hecho concreto que tú sabes. Todos los ministros que estaban hoy día en el comité político eran parlamentarios. Y cuando había que votar la ley de inteligencia, la ley de antibarricada, la ley de robo de madera, toda la ley que hoy día se está tratando de impulsar, la votaron en contra solo por Bueno, razones políticas. por eso es importante Entonces, el acuerdo de los partidos, Carola, pues, Carola, para que no vuelva a fracasar. Carola, por favor. Nadie con sentido común hoy día votaría por cosas que son absolutamente urgentes. Sé que hay temas de fondo y tú lo sabes. Hay dos almas en el gobierno respecto, por ejemplo, a la responsabilidad penal juvenil. Hay dos almas respecto de agravar penas contra los que usan a los jóvenes para cometer delitos. Esto es una realidad. Bueno, para eso y, no lo, era la y lo- mesa, y lo más alcalde. importante no es lo que piensen ni la alcaldesa ni yo, ni tampoco ustedes. La gente en sus casas sabe perfectamente que hoy día hay una actitud del Estado de mucho manga ancha con el delincuente y mucho abandono de las víctimas. Es lo mismo que está ocurriendo ahora con la ISAPRES, que es el tema que ustedes acaban de poner. Se habla de la ISAPRES como si solo fuera la clínica Las Condes y la clínica alemana. No. Y el tema de la ISAPRES va a castigar a millones de chilenos que están en FONASA libre elección y gracias a que existe el sistema privado, copagan y llevan a sus hijos Sí. a un pediatra, por ejemplo, a la clínica Las Condes, con mucho esfuerzo. Con mucho esto- esfuerzo porque no les dan ni hora en la. con en el esto sistema público. no van a poder hacer eso. Y no además, ocurriendo eso, cuando no esté la posibilidad de acceder al sector privado, ¿a dónde van a ir esas familias? Al sector público. Hay 2 millones de personas que están atrasadas en sus consultas y más de 400.000 cirugías esperando. Si le vamos a agregar todo aquel que no tiene acceso al sistema privado y se lo vamos a meter al sector público, vamos a reventar lo que ya está malo. Y hay una Ahora, cosa- este es un fallo de la Corte Suprema efectivamente, que genera que las condiciones del juego para la ISAPRE, uno puede, en el fondo, esto es justicia. La justicia dice las reglas del juego no eran las correctas, Manuel pero Inostroza, afecta profundamente el negocio. A ver, esto no hay que decirlo con mala onda, no es que estamos tratando de ser solamente rigurosos. Efectivamente, se ve complicado el negocio de la ISAPRE, que ya están con un problema de ventas y de tratar de respirar fuera del problema que tienen muy grave. Entonces, como se ve que tengan poca viabilidad financiera, se dice que estas personas pueden Hay una- pasar al sistema, hay una público. Pero no ISAPRE es que sea una decisión del hay- gobierno, lo que tiene que hay- hacer el gobierno es anticiparse y solucionar el problema. hay una ISAPRE que ya comunicó que entró a la área roja, una de las más grandes. Cruz Blanca ya dijo que estaba con Hace problemas un rato graves. ya no puede cumplir con los contratos con las clínicas. Pero lo interesante es que Manuel Inostroza, entiendo que era camarada tuyo, y fue superintendente de ISAPRE durante el gobierno de la de salud, Constitución, de salud. señaló con harta brutalidad, dijo, hay gente en el segundo piso del gobierno del presidente Boric que quieren que esto colapse. Y dio los nombres. Miguel Crispi, el Víctor Torres, los dio los nombres. O sea, no estamos hablando ¿Pero a de... usted le consta eso? No, estoy hablando que el superintendente del gobierno de la presidenta Bachelet, militante demócrata cristiano, no viene del mundo de la derecha, viene del mundo de la centroizquierda, ha señalado que estamos frente a una explosión equivalente al caso Cabal. Que esto va a ser una debacle que va a afectar a 2 millones de chilenos a lo menos en el acceso a la salud. Y ha señalado además que hay una intencionalidad de dejarlo que las caer. autoridades actuales
estarían dejando que esto colapse No lo estoy con tal diciendo, de forzar no el, lo estoy forzar el diciendo yo. cambio? Lo está diciendo un demócrata cristiano que estuvo a cargo de esta actividad, de fiscalizarla, en gobiernos de la presidenta Porque Bachelet. sería gravísimo. Yo no soy ni demócrata cristiano, ni fui funcionario de la presidenta Bachelet. Lo único que te digo es lo que ha dicho hoy día Manuel Inostroza, como pocos políticos, diciendo con nombre y apellido lo que él cree. Ahora, si eso es verdad, es terrible. Es evidente que las personas que usted nombró sí quieren un cambio al sistema que involucra dejar atrás la lógica de los seguros privados como las conocemos, la ISAPRE, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para hacer ese cambio me imagino que no queremos dañar a las personas actuales que están en esos servicios o las, como que dice usted, que están en el sistema público pero utilizan el sistema privado. Yo creo que es justamente- súper legítimo, creo que es súper legítimo no querer más ISAPRE. Y encuentro muy legítimo que alguien de izquierda no esté de acuerdo con el modelo privado. A mí lo que me parece relevante es que dejar a la gente elegir dónde estar. Si el que quiere estar con el Estado, que lo haga. Claro. Pero aquel que con su esfuerzo dice yo puedo pagar FONASA libre elección o un plan modesto de ISAPRE, no me voy a poder operar en la clínica Las Condes, pero quiero llevar a mi hijo al mejor fonoaudiólogo en la clínica Las Condes, haciendo un copago, Sí. no veo por qué el Estado se lo tiene que prohibir. Creo firmemente que la gente debe tener derecho a elegir. Ahora, solamente quiero comentar algo, que hoy se va a presentar un proyecto para sumar una letra a FONASA, que sería la letra E, y esto es para recibir a los afiliados de las ISAPRES que posiblemente vayan a quebrar, que ya están en riesgo, como dice, por ejemplo, Cruz Blanca. Y probablemente de alguna forma podemos anticiparnos a esto, que va a ser complicado. A ver, yo creo dos cosas. La primera es que, a propósito de lo que hablabas antes tú, del tema de la confianza y la credibilidad. El problema es que hoy día nadie le cree probablemente a las ISAPRES porque durante mucho tiempo el sistema está basado en el lucro. Y yo creo que eso es un error desde el punto de vista, no la libre elección, no que haya privados que se dediquen, sino que más bien, ¿cuál es el incentivo? El incentivo de la ISAPRE es ganar y lucrar con la salud de las personas. Pero hay una Y cosa, por lo tanto, alcaldesa, pero que déjame, solo un paréntesis, sí. solo un paréntesis, que cuando aparecen las ISAPRES, el lucro, y aparece de esta manera tan potente, es porque el Estado no da está el bien, ancho pero en el que- sistema de pero salud. déjame argumentar, Entonces porque- está malo el sí. sistema de salud público que aparece Déjame en las argumentar. ISAPRES. Yo creo que puede existir la provisión privada, pero cuando tú pones los incentivos en el lucro y donde las ISAPRE echan a las personas cuando se enferman, tampoco tiene sentido, porque ¿qué es lo que le convenía Porque a las tenían ISAPRE chip- cuando tenían chip partieron? libre. Era tener a todos los sanos y echar a todos los enfermos. Y cuando te enfermabas, te echaban. ¿Y quién no ha tenido un caso donde le da un infarto, no sé qué, Sí, y para era un afuera? sistema muy injusto. Entonces es un sistema que está mal diseñado, Sí. que no tiene que ver con si vas a poder elegir o no. Yo creo que tú podrías tener un sistema que tenga provisión privada, pero donde los incentivos están puestos, por ejemplo, en que todo lo que se gana se reinvierte en el mismo negocio. Es decir, no para las personas, no para los que lucran. Hoy día, ¿quiénes son los propietarios de la ISAPRE? Es un negocio del cual ellos tienen utilidad. Entonces, cuando todo está mal, O sea, esto es como la Sí, AFP. pero lo mismo alcaldesa, Escucha, la AFP nosotros no podemos tenía solucionar problemas los públicos. fondos, espérame. Cuando la AFP tenía todos los fondos se iban para abajo y la AFP tenían utilidades. Entonces uno dice, la gente no se lo puede explicar. Pero ¿Cómo le esas son- explicáis esas eso? son condiciones En la reglas ISAPRE de pasa juego lo mismo. distintas a las de la ISAPRE. No es Bueno. lo mismo una FP que una ISAPRE. No, lo que yo me quiero refiero decir- que en la ISAPRE es la misma idea de la provisión de un servicio público. Es decir, No, estamos de acuerdo. si es tú una solución, provees es un salud, problema público como la salud Si tú- solucionado por privados. si tú provees salud- Pero los privados no les podemos pedir que hagan las cosas sin ganar plata. pero ¿por qué no? Pero ¿cómo? Es que una cosa es ganar y otra cosa es que no, es el incentivo. Cuando tú desarrollas, por ejemplo, hay fundaciones, corporaciones, Yo creo lo que la tenemos plata que exigir, ganan alcaldesa, lo la que tenemos que invierten en exigir su propio es que el negocio, negocio, en su propio... el negocio funcione y Pero tenga es que como no un base, supermercado. tenga como base el interés público. Eso. Si vamos a entregarle nuestra salud, porque el país que tenemos no es lo suficientemente desarrollado para que este sea un derecho universal o un largo etcétera, y decidimos que los privados puedan darnos una provisión de salud, tienen que ganar algo de vuelta. Claro, el tema pero- es que las reglas del juego no Sí, sean sí. injustas, Claro. no sean Y proteger- discriminadoras. y proteger a la Y si persona. eso ya no es un negocio, Por bueno, eso hay que tenemos remirar cambiar el sistema, por eso Pero, hay que ¿me remirar el explico, no? sistema en su conjunto, Pero si porque ya hoy lo- día ya lo que lo- no ya te lo puede vi. No lo van a pasar... hacer Pero no, porque- pero hoy es que día lo que no te puede pasar es que hay una muestra recompleta, ¿puedo Carola, con tu terminar? discurso. El Instituto ¿Puedo Nacional terminar? pasó del Pero, número 1 en ¿puedo educación terminar? con esta No, misma pero con esta misma no nos lógica. metamos en eso, no, pero mira, ya, termina por el eso tema. digo que lo que hay que hacer es revisar cómo está diseñado el modelo y los incentivos, porque yo no tengo ninguna duda de que si alguien quiere invertir,
o sea, que alguien gane respecto de un negocio X, Claro. Claro, lo si no, no reinvierta haría en el negocio. propio negocio, O por sea, si ejemplo, vamos a hacer lo que un hacen tren, muchas... si vamos a hacer el tren de Santiago a Viña, pero existen lo va a hacer un privado incentivos. que tiene un incentivo para hacerlo. Claro, pero lo que pasa es que en ese caso, cuando tú haces una concesión, tú diseñas un modelo donde le dices, mire, usted va a ganar tanto al año, en tantos años, Exactamente. está diseñado de esa manera y el Estado está dispuesto y la persona que paga le paga al privado, ¿cierto? Claro, claro. Y tú lo reinviertes, ya sea, pero tienes obligaciones. Sí. Tienes que mantener las vías, tienes que mantener las sea, en este carreteras. caso, la tienes que- construcción. Eso, en Sí. este caso en salud. La construcción. Eso, en Sí. este caso en salud está muy diseñado para proveer un servicio, pero que no tiene poca regulación. Es decir, Fue tú, por muchos si la años ISAPRE muy te quiere injusto. echar porque estás enfermo, te echa. Fue Si muy tú quieres. injusto. Entonces, ¿qué es lo que ha ido haciendo la Corte Suprema? Y creo que ese es el principal problema. Y a propósito de lo que está acá, es que la Corte Suprema termina de alguna manera legislando, y a nosotros nos pasa a los alcaldes, porque nos ha pasado con el tema laboral. La Corte Suprema termina interpretando la ley, por ejemplo, a favor de los trabajadores, que uno puede decir, oye, es súper justo, porque uno dice, bueno, ¿por qué? Pero con la ley hoy día no lo contempla, pero ya que el Estado no se ha cambiado el modelo, digamos, en el tema laboral, de la contratación pública, la Corte Suprema hace una interpretación y dice, mire, usted, el trabajador que tiene aquí, en realidad lo tiene contratado en tal formalidad y le tiene que pagar todo. Bueno, la Corte Suprema lo que está haciendo con la ISAPRE es ¿Alcaldesa? exactamente lo mismo. Está haciendo una interpretación como porque hay un modelo ¿Sabe que sabe está cuál es el basado problema? en Que el abuso. la política, y aquí para no entrar en colores ni quién fue, la política no se hizo cargo, esta cuestión está reventando, pero con luces amarillas hace rato. Están en archirrojo, pero hace años que sabíamos que esta cuestión venía mal. Sí, el sistema ISAPRE nadie lo está defendiendo propiamente tal, y entramos en la lógica antes, pero el nadie tema ha es que, tenido la valentía de claro, hace enfrentarlo rato como venía corresponde. haciendo agua, sabíamos que se venía, y no nos adelantamos, no nos anticipamos, entonces ahora estamos haciendo medidas Sí. de emergencia. Alcalde, ¿qué es lo que quiere aportar usted? No, yo la verdad que este discurso del lucro a mí me tiene hasta acá. El lucro, la desigualdad, y lo repite, el político prende una cámara y empieza a hablar para aleonar al pueblo chileno contra algo que es un problema real. Hay en Chile de falta de oportunidad, de desigualdad, pero por supuesto que sí. Pero los políticos hablan de la salud pública desde la ISAPRE. Hacen discursos en contra de los hospitales públicos, de que la situación de los hospitales privados, desde la Gringa Las Condes. Y hablan de la educación pública desde colegios privados. Ese es un punto. ¿Quién de estos zares de la desigualdad estudió en el Instituto Nacional? Vienen del San George, del San Ignacio, del mundo del zorronismo, de la izquierda con plata. Yo creo que las ISAPRE efectivamente han cometido montones de abusos y hay que regularlos con mano de piedra. Echar a un viejo de un ISAPRE es una inmoralidad. Castigar a un niño con discapacidad en un ISAPRE es una ¿Pero inmoralidad. por qué ha costado tanto? Pero, déjame decirte una cosa, con este discurso buenista del lucro, el Instituto Nacional, el faro del conocimiento de la República, durante 100 años el colegio número 1 de Chile, con este discurso del lucro y no selección, pasó al 208. Sí. No hay ni un solo colegio público que esté entre los 10 mejores. Todos los privados están primero. Estamos hablando de muy pocos años. Entonces, ¿cuál es el punto? Esta elite, ¿Pero usted culpa al fin de la selección? no solamente a eso, no solamente al fin de la selección, porque hay que distinguir claramente. ¿Es razonable seleccionar a los 4 años cuando los niños postulan a kinder? Por supuesto que no, es una aberración. Pero debe haber competencia en los niveles superiores de la educación. Por supuesto que sí. No es justo que el que estudia, que el que saca la mugre tenga la misma retribución que el que no lo estudia. Pero el buenismo de la centroizquierda chilena, que se siente mejor al llegar a sus casas, en los condominios caros en que vive, con guardias privados que sí les protege su seguridad, y habla de la seguridad desde la comodidad blindada de su discurso. Lo dijo un distinguido urbanista, Boduje. Celebraron el estallido social con un vaso de whisky en los condominios altos del sector de la precordillera, mientras la red de transporte público se quemaba. Celebraron el fin de la selección, el lucro de los colegios públicos, y mira lo que se convirtió en el Instituto Nacional, un desastre, donde ni siquiera pueden haber clases. Y en materia de salud, que es brutal. Pero ojo con lo que usted está diciendo, alcalde, para entenderlo Pero bien. Usted está diciendo podemos que ir hay una al fondo, causa, más que discursar un pero usted está buen diciendo que rato, los problemas del hablar Instituto del Nacional fondo son del pero a causa de un cambio de ley. pero la verdad, Pero sabes que al final porque son puras insolencias. O sea, Carola, déjate de discursar en cuestiones Carola, que son Carola. puras cosas románticas, pero que en la práctica no tienen ningún Carola, sustento. O Carola, sea, eres bien mira, insolente. O sea, Carola. perdóname, pero yo no soy ni buenista, ni Carola. hablo desde... Uno no elige dónde nace, Carola, uno Carola. elige lo que hace. Yo Carola, no elegí dónde Carola, nacer, no te elegí alteres. lo que estoy haciendo. Carola, no te alteres. Entonces no, tú te alteras porque eres insolente. La que está interrumpiendo No, eres tú. porque eres insolente. Carola, déjame decirte
que tiene que acostumbrarse a la crítica. No, tú acostúmbrate a tratar bien a las personas. Ustedes lo que tienen como mala costumbre porque- es apuntar con el dedo, porque No, yo te tú quiero... tienes la mala costumbre de caricaturizar las opiniones. Yo te quiero preguntar. Tiene la mala costumbre de caricaturizar lo que uno piensa. Carola, Cuando uno habla del lucro, hablemos de las cosas del hablemos de concreto. cosas concretas. ¿Qué Si tú significa encuentras el tan- lucro si tú encuentras- en la educación, en Carola, la salud? Carola, Hablemos de eso, predica de con- política Alcalde, pública. alcaldesa, que no nos estamos escuchando, entonces Carola, la persona de la casa está... predica por el ejemplo. Y en vez de alterarte... Pero no me venga Predica a porque- Sí, pero mire, aquí. Pues, Carola, alcalde, tú yo sé estás... que- tú estás- Yo te pido respeto, ¿sabes? Carola, qué? Tú no Carola, respetas. si Tú tú- estás respetando. Yo creo que en Alcaldesa estas Leitao. condiciones yo Carola, no puedo pero es que conversar. hay un Pero tema... es porque- importante que mantengamos el respeto porque resulta que si nosotros no nos escuchamos, son temas tan relevantes, va a pasar lo mismo que pasa en el Congreso. Estamos hablando temas relevantes, pero al final nos quedamos Es con que las eso es lo que peleas. yo pido, vamos al fondo, sí, pero vamos a mira, la- no, no. pero hablemos vamos a de seguir cosas hablando de este concretas. tema porque tenemos mucho tiempo. Primero vamos a tomar contacto con Cristiana Acuña porque tiene una información de último minuto y después seguimos aquí conversando. Cristian. Sí, Priscila, una información que lamentablemente ya se ha vuelto un poco constante en nuestra agenda noticiosa. Un violento asalto que sufre un ciudadano coreano al salir de una entidad bancaria. Es abordado por 2 motos y esas 2 motos venían 4 personas, al parecer también extranjeros, quienes lo apuntan con armas de fuego para quitarle una mochila donde tenía 3 millones de pesos. Luego realizan disparos al aire, por lo que los comerciantes que estaban en este sector de Patronato a eso de las 9 de la mañana tuvieron que arrancar, huir, esconderse y buscar refugio. ¿Cómo luego agredieron al ciudadano coreano que fue asaltado? Capitán, ¿cómo está? Buenos días. En directo para Tu Día, Canal 13. ¿Cómo se encuentra la víctima de este asalto? Bueno, la víctima se encuentra en buenas condiciones, fue lesionada no por un impacto balístico, sino que por un golpe que estas personas le ocasionaron en el forcejeo que hubo para sustraerle esta mochila que él portaba, pero ya fue trasladado a un centro asistencial por mismo personal policial y ya se encuentra siendo atendido. Lamentablemente hubo disparos en ese. Sí, hubo disparos, pero en el exterior del banco afortunadamente no tenemos personas lesionadas, tampoco hay daños a la propiedad pública o privada, solamente encontramos las vainas en el exterior y, como digo, afortunadamente no hay personas lesionadas a raíz de este hecho. Podríamos decir que también quienes cometen este asalto venían en motocicletas, eran como motochorros, eran 4, se presume que pueden ser también extranjeros. Bueno, conforme a lo que manifiesta la víctima, efectivamente podrían ser extranjeros, es lo que escuchó, el acento de ellos es un acento extranjero, toda vez que estas personas mantenían mascarillas en sus rostros además del casco. Se presume que son 4 personas, toda vez que en el exterior del banco habían 2 y posteriormente a su ida habían 2 motocicletas que en la cercanía los estaban esperando. Ellos se suben a estas motocicletas y se dan a la fuga hacia el sector central. Muchas gracias, capitán. Es parte de la dinámica de los hechos que han ocurrido acá en Patronato, este violento asalto, donde no están exentos los disparos. Los comerciantes y también los transeúntes tuvieron que buscar refugio en sus locales, esconderse debido a la violencia de estos asaltantes que no dudaron en usar armas de fuego. Una situación que lamentablemente la estamos viviendo, palpitando a diario. Priscila, Francesco. Sí, una situación súper preocupante. Bueno, es algo que se ha ido repitiendo, lamentablemente con armas de fuego, en el que también ahí expone a tantas personas que pueden estar pasando por el lugar porque los disparos se habrían registrado afuera, en un lugar que es sumamente transitado, que es Patronato. No, y llama la atención también, no sé si hay algo en particular, una causa-consecuencia, no sé, pero segunda vez un ciudadano coreano con dinero involucrado, traslado de dinero. Sí, hay una información, a veces actúan por datos, son sumamente organizados estos delincuentes y cuando hablamos de delincuentes organizados, los que no nos organizamos son las autoridades, eso no la hemos visto organizada, por eso es importante escucharlo. La ministra del Interior vivió su escolta. Detuvo un sujeto en la carretera, en la ruta 68, porque lo contaba hoy día temprano, fue bien impactante, dijo que vio una película, la ministra del Interior, porque venían 2 autos, pasan por al lado de ella, y su escolta, evidentemente su traslado, como chocándose, uno persiguiendo al otro y que le trataba de topar en la carretera. Y finalmente el trabajo de la operación que realiza su escolta, viniendo resguardando a la ministra, y después terminan deteniendo a un sujeto que se había robado un auto. Pero es bien, y de película logran que se orille, una cuestión que le puede pasar a cualquiera. Todos estamos viviendo situaciones complejas. Bueno, por eso mismo yo decía que centrémonos en aquellas cosas que son
relevantes, creo yo, y que tenemos que sacar adelante. Y lo Porque que hoy día podemos vemos- hacer con lo que tenemos. Mira, nosotros anoche mismo tuvimos una acción efectiva desde el punto de vista que nuestras cámaras detectaron a unas personas asaltando a una pareja que estaba en un auto en ciertas circunstancias, y a través de las cámaras logran ver que lo están asaltando, hay una persecución, se detiene a una de las personas, eran 4 sujetos, se logra la detención, se conecta con Carabineros, nuestras cámaras están en la comisaría, por lo tanto se logra una coordinación con nuestros agentes preventivos, Carabineros, etcétera, se logra la detención de uno, los otros arrancan. La persona, por supuesto, era de cualquier lado, pero en el reporte, cuando viene, que es el reporte que me llega a mí diariamente de los delitos de mayor connotación social que ocurren en la comuna, casi siempre al final dice la persona no tenía orden pendiente, pero sí tenía antecedentes, es decir, detenciones anteriores, no es que estuviera con orden de detención, claro. pero claramente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día? La mayoría de esto, cuando tú encuentras a cualquiera, ustedes mismos que leen la noticia de la mañana, fíjense cada vez que ustedes repiten que la persona que era detenida tuvo, no sé, el otro día había uno con 100 detenciones, que no es lo mismo Previa, que condenas, pero en el fondo son personas prolíficas en el delito. Entonces, yo creo Se dedican que a esto eso. es un tema muy relevante, porque en la práctica los carabineros, la policía están persiguiendo a las mismas personas todo el día. Sí. Entonces uno dice, ¿cuáles son las medidas efectivas? Yo digo, mira, no todo es cárcel, pero si a una persona le dan arresto domiciliario, que cumpla el arresto domiciliario, o sea, es lo mínimo que uno podría pedir. Es que ese es el y tema. Yo creo que ahí hay un eje que yo creo que no se ha abordado suficientemente, que cuando hablamos del tema del acuerdo de seguridad también estaba considerado este tema de las reiteraciones como algo que hay que visibilizar. Porque son un ¿Por qué peligro se para la produce? sociedad. Más que echarle la culpa que al tribunal, que la puerta giratoria, veamos cuál es el hilo conductor de estas situaciones. Oye, hay un problema, no hay reinserción social, no existe. En Gendarmería, o sea, hoy día la gente va a aprender del delito a la cárcel. Bueno, ¿qué le hacemos? Oye, las personas que son detenidas y tienen medidas cautelares, ¿las cumplen? ¿Las cumplen? ¿Quién las fiscaliza? Las personas o menores de edad que cometen delito por primera vez, ¿quién se preocupa que no los sigan cometiendo después? Entonces, esas cosas son prácticas que tienen efectos prácticos inmediatos y que debiéramos estar preocupados de eso ahora, para que esas personas no vuelvan a delinquir. Y usted plantea un tema súper importante, porque nosotros mientras esperamos que avance la conversación en la mesa de seguridad y que avancen los proyectos que necesitamos para tener herramientas y perseguir a los delincuentes, con las leyes que ya tenemos, cuesta aplicarlas, o sea, no se aplican. Si no aplicamos las leyes que ya tenemos, hay que esperar que tengamos más leyes. ¿Cómo lo ve usted, alcalde? Partimos hablando del tema de la credibilidad. Yo sé que irrita cuando uno pone el dedo en la llaga. Si la gente se irrita cuando escucha a un político hablar en contra de la ISAPRE, cuando él se atiende a la ISAPRE. Y irrita cuando un político le habla de la seguridad y cuando vive en condominios seguros y el resto no. Y le irrita cuando le habla de la educación pública de sus hijos, mientras él estudia en los mejores colegios de la región metropolitana. Irrita, yo lo sé. Y en el tema de la seguridad pública, irrita porque los gobiernos viven encapsulados. Y le pasó a Piñera también, le pasa a este. Que al final hacen declaraciones rimbombantes, como la de la puerta giratoria de Piñera y los perros de Boric. Y la verdad que uno espera un poquito más de sobriedad en los dos, o en los tres, o en quien sea. ¿Por qué en vez de tanto discurso y enredar a la gente en la casa, decirle, es sensato que todavía estemos discutiendo que mientras los delincuentes o las personas que resultan detenidos en un proceso tienen abogado desde el día 1, las víctimas nunca lo tienen? ¿Es razonable? No es razonable. ¿Por qué estamos discutiéndolo? Nadie va a votar en contra de eso en ningún congreso. Segundo, el tema de la responsabilidad de aquel que contrata a un niño. Uno lo repite, lo repite, lo repite, y parece que uno estuviera hablando de algo tan irrelevante. Ahí hay una tragedia por dos lados. Hay una tragedia respecto a que es el que es asesinado por un sicario, y hay una tragedia con el niño que es convertido en sicario por un adulto. Y lo discutimos, no, gran idea, Carter, oye, lo vamos a dar, mesa de seguridad, anotémoslo. Y ahí duermen. Pero lo que dice la ahí alcaldesa duermen. tiene mucha importancia, porque resulta que cuando vemos que hay personas que han sido detenidas en 70 oportunidades, más de 100 oportunidades, porque efectivamente se dedica a delinquir. Entonces, ¿cómo esa persona no recibe ningún tipo de sanción? Yo te quiero decir que me ha tocado, yo tengo el hábito de trabajar con carabineros muy cerca. Me tocó salir en un servicio de la 61 comisaría de la Florida. Pillamos un auto robado en Avenida La Florida, camino a Puente Alto. Arriba habían 2 personas con antecedentes y había uno que tenía 3 homicidios en el cuerpo. 3. En 3 años. 3 homicidios. Estaba en la calle. ¿Pero con condena? Había una con condena y había otro que estaba con libertad provisional mientras se desarrollaba el juicio. ¿Cómo? Es que eso es lo que Bueno, eso ya no... porque cuando se creó el sistema procesal penal, y de nuevo tiene que ver con las buenas intenciones mal ejecutadas. La ministra Soledad Alvear, que fue una gran ministra de Estado, tratando de hacer las cosas bien, hizo la gran reforma procesal penal, que a mí me parece correcta,
puso estándares alemanes en materia de... Sí, lo que teníamos era... Pero el problema es que los recursos que tenemos hoy día asignados al sistema procesal penal son terribles. Hay datos súper importantes. A los fiscales les pegan permanentemente. Yo más de alguna vez también lo he criticado, pero los datos son los datos. Cuando partió el sistema, un fiscal no debía tener más de 700 causas en su escritorio. Hoy día la media son 1800. Cuando le encargamos a la policía de investigar, no tienen los recursos ni los conocimientos para investigar. Entonces cuando llegan a estrado con las pruebas, y ahí está el dato brutal, el abogado defensor del delincuente se hace un festín. Claro. Porque dice, tiene al frente a un fiscal que está colapsado de trabajo, que no conoce ni siquiera las causas, y tiene policías que no tienen los recursos para entregar las pruebas para poder acreditar los delitos. ¿Y qué hace el juez? Y el juez finalmente, porque además tienen una mirada garantista en los tribunales, eso es real. Hay una mirada garantista y dice, bueno, yo prefiero cometer una injusticia liberando a un culpable que condenar a un inocente. Claro. Y lo terrible en esto, con esto a mí me ha pasado. Yo he sido víctima de 2 portonazos lo menos y me tocó en el segundo acompañar a 9 víctimas. Todos disfrazados. Yo no quise disfrazarme porque yo quería que me vieran, de hecho. Y fue terrible porque salieron los 2 tipos. Francesco, hubo una pregunta en un minuto de uno de los abogados defensores. Me dijo, señor Carter, a usted lo apuntaron con una pistola 9 milímetros. Y usted en la declaración frente a Carabineros, dice que la persona medía 1,75. Los imputados aquí presentes miden 1,72. Entonces le digo, oiga, con una pistola en la cabeza. Y bueno, salieron todos libres por la misma puerta que salieron las víctimas. ¿Tú crees que esas víctimas van a volver a denunciar en su vida? Resguardo. No, Sí, jamás. No, y la confianza que decía usted. Oiga, bueno, queremos seguir discutiendo este tema con los dos aquí presentes en la buena onda que tenemos ahora. Y también otro tema que lo dejamos ahí intermedio, Pri, que es el tema de estas ISAPRES que podrían llegar a quebrar y presionar de manera brutal al sistema público. Sí, tras la que orden afectaría de a la un montón de Corte personas. Las que ya están en el público, las que tendrían que traspasar obligadamente o no, temas abiertos. Sí, ¿qué va a pasar con esto? Pero al regreso lo conversamos, no se separen. Ya volvemos. A ver, ¿qué está pasando aquí? Este jueves, los socios conversan con un grande del humor. Sergio me enseñó caleta, amigo. O sea, ese humor hoy día es bullying. Pero... ¿Estuviste investigando? Sergio Freire. Estamos grabando el primer sketch del Club de la Comedia. Y ahí Pedro dice, tengo un tumor. Además que me dijeron, te quedan 15 días de vida. Socios de la Parrilla, segunda temporada, este jueves, después de Tele 13, por el 13. Este 27 y 28 de enero, las estrellas vuelven a brillar en el Festival de las Condes 2023. Artistas confirmados: Vicentico, Chiqui Aguayo, Nicole, gente de zona. Disfruta de toda la emoción del Festival de las Estrellas, solo aquí en el 13. Conducen Tonka Tomisic y Pancho Saavedra. Festival de las Condes 2023, 27 y 28 de enero, después de Tele 13 Central, por el 13. Con 4 semanas de éxito y el mejor grito de cámara, ¡Los Álvarez! Con más de 15 equipos derrotados y los mejores pasos de baile, ¡Los González! ¡Somos los González! ¡Dale, González! Aquí comienza una nueva temporada de ¿Qué dice Chile? Liga de Campeones. Lunes a viernes, 19-15 horas, por el 13. Pronto se enciende la pista de baile para traer de vuelta el talento por sobre la fama. Nueva temporada, aquí se baila, solo por el 13. La carrera de autos eléctricos más importante del mundo está en el 13. Fórmula E, este sábado, Ciudad de México. Relata Ignacio Valenzuela y comenta Juan Cristóbal Guarelo. Fórmula E, este sábado a las 16:45 por el 13.
Hoy más que nunca es necesario que hablemos de Chile. Hablemos de desigualdad, de derechos sociales. Hablemos de salud y educación. Hablemos de la Constitución y de los poderes del Estado. Hablemos de los pueblos originarios o de la crisis climática. Pero para eso tenemos que estar informados e informadas. Y por eso te invitamos a participar de esta conversación que tendremos sobre los desafíos que enfrenta el país. Cada semana por 13C, hablemos de Chile. Porque ustedes lo pidieron, vuelve Mamá Chasquilla con más tips y datos que nunca. En esta nueva temporada quiero inspirarte a renovar los espacios de tu casa. Y también te enseñaré a reparar esos viejos muebles o electrodomésticos que tienes olvidado y que estás pensando en desechar. También pondremos a prueba algunos mitos relacionados a esos antiguos arreglos chasquilla. Y para terminar, te recomendaré algunos de mis productos favoritos que son fundamentales para realizar cada uno de mis proyectos. Todo esto y mucho más en una nueva temporada de Mamá Chasquilla. Nos vemos pronto por el 13C y también por señal abierta. El pisco es el mejor destilado del mundo. Acompáñanos a descubrir los secretos de este espirituoso En la segunda temporada de Alambique, la ruta del pisco. Siempre por el 13C. Betty la Fea. Esta semana capítulos imperdibles. Lunes a viernes 14:30 horas por el 13. Soy una mujer aymara nacida en el pueblo de Pisigacentro, comuna de Colchane, en pleno altiplano del Norte Grande. Crecí cultivando quinoa, pastoreando llamas y alpacas y aprendí de mi madre a hilar, a tejer según nuestras tradiciones, era lo que debíamos hacer las mujeres. Gracias a mis profesores aprendí a hablar español y pude seguir educándome en Iquique. No tenía carnet de identidad, jamás había usado zapatos, pero mi mente curiosa me abrió puertas, transformándome en emprendedora. Junto a otras mujeres aymaras, formamos una agrupación de artesanas y viajamos por el mundo mostrando nuestras creaciones. Volví con la idea de emprender nuevamente y convertir el turismo en mi vocación, para mostrar las tradiciones y bellezas naturales a quienes visitan nuestra gran tierra de los aymaras, lo que me llevó a ser reconocida como la mujer emprendedora regional. Nayak Susana García Mamanitua, operadora turístico aymaratua. Acá Isturianá. La calidad de vida y el bienestar son los principales pilares de contenido de este espacio pensado en ustedes. Es tiempo de disfrutar, de activarse, de cocinar juntos y moverse para cambiar hábitos que nos permitan vivir y convivir en armonía. Bienestar, tendencias saludables. ¿Y tú, dónde crees que está la cultura? La cultura está en lo que nos inspira y nos entretiene. Está en las canciones, en los libros, en las películas. La cultura está en las calles, en las ferias, en la gastronomía. En la actualidad que cada día intentamos comprender. Y también está en los panoramas, en la naturaleza, en los viajes. Es por eso que hoy 13C también es radio. En el 102.1 y en 13cradio.cl. 13C Radio, cultura en el aire. ¿Estás viendo? Tu día. Nuevos planes más, oferta lanzamiento. Agrega planes adicionales con los mismos beneficios que el plan original por solo 2.990 pesos cada uno por 6 meses. Hazlo contratando planes desde 250 gigas. Elige y pórtate. WOM, nadie te da más. Seguimos conversando sobre temas urgentes. Sí, de alto interés público, PRI. Mira, ¿por qué, señor director, usted me podría mostrar nuevamente el titular que dimos cuenta anteriormente con respecto al tema ISAPRES, que yo creo que está bueno para que nos dé un contexto general? MinSal, Ministerio de Salud, prepara medidas
ante medidas, ojo que son en plural, ante posible colapso de las ISAPRES, o de algunas de ellas mejor dicho, tras fallo de la Corte Suprema. Este es un fallo que finalmente vino a cuestionar por varios años parte de las reglas del juego y por lo tanto ahora exige de vuelta una cantidad de plata brutal para muchos afiliados. Claro. Pero eso pone en riesgo financiero algunas de estas ISAPRES que ya están hace rato no logrando cumplir con sus contratos con algunas clínicas, entonces las clínicas les cierran la puerta después justamente a los usuarios que pagan a través del sistema ISAPRE general, bien conocido por todos, y por lo tanto estamos en un problema mayor y hay algunas ex autoridades que dicen que incluso esto podría colapsar, algunas de ellas en abril, o sea queda muy poco y hay que hacer algo urgente. ¿Alcanzaremos? Es una buena pregunta. Sí, pues ¿Cómo llegamos enfrentamos tarde. este problema? Es que llegamos tarde, alcalde, yo creo también porque dejamos pasar mucho tiempo. ¿Cómo lo ve usted? Claramente no se trata de que la salud de los chilenos, sea en el sector privado o en el público, no se puede tratar como un supermercado ni como a los chilenos como ganado. Porque lo que decimos de la ISAPRE, que tienen que ser reguladas y castigadas cuando se exceden y atropellan los derechos de los ciudadanos, también tenemos que decir lo mismo en el sector público cuando se hacen paros ilegales que perjudican a los que no tienen alternativa. Cuando alguien va al hospital de la Florida a operarse una cadera después de haber esperado 2 años y hay un paro preventivo de los sindicatos, esa señora no puede ir a la clínica Las Condes a operarse. El criterio tiene que ser el mismo, en el sector público y en el privado, respeto a las personas. Y en el caso del mundo privado, de la ISAPRE, claramente lo que hace la Corte Suprema va en la línea correcta de corregir todo lo malo. Si lo complicado es que tiene efecto retroactivo. Claro. Y eso está teniendo un efecto en la provisión de fondos para el año 2023 en este sistema. Y a mí lo que me parece importante señalar como una alerta es que si caen las ISAPRE, pueden caer o no, ¿a dónde se va a atender esa gente? En un sector público que ya está colapsado. Sí. Y no están las capacidades para atenderlo. ¿Qué va a pasar con los médicos que funcionan en el sector privado que viven también de su trabajo? Nadie está hablando, el colegio médico no es un colegio de izquierda, no de derecha, es un colegio de centro izquierda. Y está muy alarmado porque tiene miles de profesionales, no solamente médicos, también profesionales de la salud, que se van a quedar sin su fuente de empleo si cae el sistema privado. Y no solo eso, también esto va a presionar la atención primaria. Nos va a presionar brutalmente, ya tenemos una lista de espera de 2 millones de atenciones de especialidades que solo pueden ser absorbidas si hacemos funcionar el privado y el público juntos, como ocurrió en la privada, en la pandemia. Y hay casi 400.000 cirugías que están en espera, que si no tenemos un sector privado fuerte, no nos va a poder colaborar para poder sacar esa cirugía. Entonces lo que uno señala, todas las correcciones del mundo, mi vieja, mi mamá me va a matar por decir esto, tiene 78 años. Joven. Si el día de mañana, ella afortunadamente no tiene ninguna, no he dicho eso, jamás lo diría. Si ella tiene una enfermedad grave el día de mañana y la echan del ISAPRE, obviamente yo no podría estar más en desacuerdo, pero eso ocurre hoy día y hay que terminarlo, porque es una aberración. Sí. Lo mismo ocurre con las preexistencias, con enfermedades graves, cuando se castiga a las mujeres en edad fértil, todo eso hay que corregirlo. Pero no podemos terminar matando por prejuicio un sistema en donde hay una parte importante de la ciudadanía, casi 2 millones de chilenos que se atienden ahí y que tienen el derecho a elegir. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que ha dicho Manuel Inostroza? Yo pedí que me mandaran el texto de la entrevista. Sí, mira, las palabras precisas. ¿Lo voy a mandar? Manuel Inostroza lo dice en una entrevista en el día de hoy. El ex superintendente de salud, Manuel Inostroza, asegura que, comillas, básicamente están paralizados porque hay un sector del gobierno que cree que el no hacer nada o al dejar que el tiempo pase, se logrará materializar la caída del sistema privado echándole la culpa a la Suprema. Y así hacer la reforma que no pudieron hacer en el marco de la discusión de la nueva Constitución. De acuerdo al académico, este grupo estaría integrado por Víctor Torres, subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, Camilo Cid, director de FONASA, e incluso personas como Miguel Crispe en el segundo piso. Más allá de esa es la opinión que tiene como ex superintendente, como militante cristiano, él tiene su opinión. Saltémonos las acusaciones personales. Si alguien está dejando pasar el tiempo para que esto caiga, que no nos pase como el Transantiago, que donde van a pagar los costos es la gente común y corriente, porque este es el subtítulo. Mira la paradoja. Pero dejamos pasar el tiempo años. La paradoja es que si se cae el sistema, ¿sabes quiénes se van a salvar? Probablemente los 4 que estamos acá. Que vamos a poder pagar un seguro complementario y vamos a poder seguir optando a clínicas privadas. Los que no se van a poder salvar son los ciudadanos que están justo al medio, la clase media, el jamón del sándwich, el que no le alcanza para el seguro adicional y va a tener que volver al hospital público del cual huyó porque no había atención y que con mucho esfuerzo hoy día accede al sistema privado. Entonces, ¿qué tal si actuamos con sentido común, con credibilidad, se hacen todas las reformas, se castigan todos los abusos, pero fortalecemos finalmente la provisión del servicio? Si un ciudadano tiene un hijo con una enfermedad crónica y tiene la clínica privada más cara de Chile, puede acceder con el sistema privado, con un copago,
dejemos que lo pueda seguir haciendo. Y no lo condenemos a quedar privado de ese servicio. Yo invito a todos los que hablan con tanta autoridad moral del lucro, de la desigualdad, y se atienden en la Clínica Las Condes, que vayan a la urgencia de la Clínica Las Condes y se fijen qué tipo de personas se atienden ahí. No son puros pelolais. Hay un montón de choferes de Uber, gente que está pagando con mucho sacrificio para poder reforma, cree usted, porque yo, según lo que entiendo, la reforma a la salud, que sí tiene relación con lo que se pretendía hacer en el tema constitucional, y eso es cierto, no es que venga a eliminar el sistema privado, alcalde. No pero pretende, trabajar en conjunto. Claro, pero no pretende que la provisión privada de salud desaparezca. No, pues sería ridículo. Si nadie, yo no creo en la caricatura de que este es un gobierno comunista, no lo es. Pero tiene una mirada en donde tenemos que tener un sistema único de salud, sí, y que el que quiere acceder al sistema privado tiene que pagar un adicional, copiando el NHS inglés. Claro, pero es que ante eso, claro, podemos elegir. Sí, ¿Cómo lo pero alcaldes? lo peor es poner caricatura a las cosas y ponerle frases rimbombantes o románticas de cosas que no lo son. Yo creo que lo primero es que cuando un sistema está diseñado, en este caso, y cuando yo digo respecto del lucro, me refiero a que está diseñado en base a que el incentivo es la ganancia. Lo que ocurre, porque estamos hablando de la provisión de un bien público, la salud, esencial además. Cuando está diseñado solo desde esa lógica y no tiene cortapisas, no tiene formas de eliminar los abusos, etcétera, ocurren las cosas como esta. Por eso yo digo que es un sistema que tiene un mal diseño de origen, porque en la práctica lo que está pasando hoy día es que las personas no pueden elegir, las personas no eligen. Son muy pocas las que pueden realmente elegir. O sea, en términos reales, la gran mayoría de nuestro país se atiende obligatoriamente en el sistema público porque no puede elegir. No le da para el otro. Es verdad que hay un porcentaje de personas que pueden elegir y que van a uno u otro sistema y que por supuesto si pueden elegir en la libre elección. Ahora, no solo estamos hablando de la ISAPRE, en general de la provisión de salud para hacerse exámenes u otras cosas. Hay otras instituciones, digamos, que prestan salud. Yo no digo que haya que eliminarlas, que haya que eliminar a los privados que provean salud. Lo que estoy diciendo es que el sistema público tiene que asegurarse de que la provisión de ese servicio sea de calidad para todas las personas, da lo mismo en el sistema que pueda y que cuando elija el sistema público también lo haga. Es decir, que cumpla con hoy día de hecho el Estado contrata servicios de las clínicas privadas para cumplir el auge, porque no tiene capacidad. También, por ejemplo, en la pandemia. Claro, un gran sistema. El Estado contrata, sí, está bien que haya muchos proveedores de servicios, porque es lógico que el Estado no va a tener capacidad para proveer todo ese servicio. Lo que yo estoy diciendo es que los incentivos están mal puestos, porque cuando tu fin último es la ganancia, ahí es donde echas a la persona que te sale más cara, ahí es donde tomas decisiones como cobrarle más a las mujeres, ahí en ese sentido, y por eso que no es una caricatura, por eso que no es una cuestión romántica, por eso que pero alcaldesa, no tiene que ver con una mirada de mal hecho desde dónde la se base. Atiende uno, sino que donde se atiende la gente con la cual uno, o sea, en la comuna donde yo estoy, el 80% se atiende en el sistema público, o sea, pero ahí hay una responsabilidad enorme, por parte de las autoridades, porque esto, desde un inicio, ellos tenían la facultad o las atribuciones de echar la persona porque tenía, no sé, o no aceptar a los que tenían preexistencia, o pero eso tiene que ver con la regulación, claro, eso tiene que ver con, y que es un tema legal. O la ley se los permitía, si la norma los permitía, lo hacían. Bueno, porque finalmente si tú le pones, toda voluntad porque de ¿qué es lo que te van a decir la ISAPRE? Que es obvio, si le ponen muchas cortapisas, el sistema ya no funciona para ellos porque ya no hay ganancias. Entonces, por eso te digo que, por eso es un problema de diseño. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer ahora en esta crisis en particular? Por supuesto que el Ministerio de Salud tiene que ponerse en la mirada de revisar cuáles son las acciones que el Ministerio puede hacer y que el Estado puede hacer para resguardar a las personas, no a las ISAPRES. Lo que tiene que asegurar el Estado es resguardar que las personas tengan acceso a la salud. No a la ISAPRE, no le corresponde resguardar a la institución, resguardar a las personas. Y cómo esas personas acceden a las prestaciones de salud que necesitan, que requieren, ya sea urgentes o no urgentes, pero que puedan acceder a ellas. Esa es la obligación del Ministerio de Salud, creo yo, hoy día. Y para eso será en otro centro de salud, será en otra, o sea, para la ISAPRE en particular, que esté en problema, en posible quiebra, pero no de salvar a un sistema privado que, oye, puede haber sido mal administrado, puede tener, o sea, hay que revisar. Yo no sé si esa ISAPRE tuvo o no un buen manejo, una buena administración y que el Estado va a venir a ponerle plata a la ISAPRE.
Yo creo que no corresponde. Yo creo que lo que corresponde es que resguarde a las personas. Sí. Y en ese sí, por supuesto, el ministerio tendrá que resguardar la atención de salud de esas personas. Bueno, y eso es evidente, porque ese ISAPRE de quiebra y las otras no. Claro. Entonces, Yo solo haría un punto. Si es tan nefasto el sistema y las ISAPRE son gente toda tan mala, supongo que tú, Carola, no estás... Pero si no, yo no me voy a meter en tu... Carola, no voy a entrar en tus caricaturas porque no es el tema, no es el punto. No. Pero Carola, No es el punto. Carola, no te enojes. Todos sabemos Carola, que no te queremos enojes. mejor atención de salud. Todos lo tenemos y los que lo el podemos acceso pagar. debe estar Carola, asegurado. El problema no soy Carola, yo. Es mi no. vecina de Peñalolén, y cuando tiene cáncer o cuando le da un infarto o cuando tiene hipertensión, tiene la posibilidad de atenderse dignamente Y lo tiene en el y sector oportunamente. Da lo mismo si yo estoy o no estoy en ISAPRE, porque el día que no es exista ni asegurar si el existe acceso el a la sistema de salud. salud, no Yo creo vamos a que tener el punto. yo- Entonces yo- no tiene yo quisiera- ninguna- Eso es una caricatura, ya más es la clásica que no voy a entrar en ese debate. Carola, pero no te enojes, toma agua y no te enojes. Lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, Carola, no, cálmate, por favor. Lo que te quiero decir es lo siguiente: si el sistema público fuera el séptimo cielo, supongo que en Peñalolén debe ser así. En la Florida nosotros lo vivimos todos los días. Hay 2 millones de chilenos esperando especialidades en los hospitales públicos. Hay 400.000 esperando una cirugía. La principal causa de muerte en personas de más de 65 años son las listas de espera. Entonces, yo no sé este contraste del sector público tan celestial, porque tenemos un desastre en el Si sector nadie ha público. dicho eso. ¿Por qué Pues, dices eso? Carola, Dices cosas que nadie ha dicho. Carola, por favor, no grites, déjame Dices terminar. cosas que nadie ha Carola, dicho. te lo pido, por favor, segunda vez. Ya, déjame pero terminar. no polemices en cosas que nadie ha polemizado. Nadie dice que el sistema público Carola, sea estoy- lo máximo ni nada. Carola, estoy Estamos dando- hablando de la crisis de una Carola, empresa que funciona mal. Carola, estoy dando mi opinión. ¿Puedo está tenerla? bien. ¿Puedo tener una distinta Sí, a la por tuya? supuesto. Gracias. Entonces, primero tenemos un problema que el sistema de salud público-privado está con un problema grave de atención. El sistema privado evidentemente ha cometido abusos. La subida unilateral de los precios es un escándalo para quien vive esto, sin duda. Pero caer en la caricatura, a propósito de caricatura, del sistema privado que es tan siniestro, yo invito a todos los que hablan con esta moralidad No es siniestro. que se salgan de ahí y se vayan a atender un consultorio. Pero si no es Y que desde el siniestro. consultorio le den clase al pueblo chileno donde se tienen que atender. Pero que terminen con esta fiesta de hablar del sistema público de salud desde la Clínica Las Condes. Yo prefiero 1000 veces que tengamos un debate mucho más profundo de castigar con mano de piedra al sector privado cuando se equivoca, pero con la misma firmeza terminar con los paros en los hospitales públicos, en donde los funcionarios tienen fuero, a diferencia del sector privado, y en donde castigan a esas vecinas que tú dices que hoy día que tú quieres defender y que tú y yo las vemos. ¿Cuánto se demora una cirugía para una cadera hoy día en promedio en Chile? Sobre 2 años. Y cuando esa persona llega al hospital se encuentra con que está en paro y tiene que volver a hacer la fila de nuevo. Entonces, más allá de las caricaturas de Rodolfo, buenos ¿tú y tienes malos. farmacia comunitaria? Sí la tengo, Ah, ¿y por qué la tienes si el sistema privado es tan bacán? pero si nadie dice que sea Ya, tan- y alguien dice, o tú no compráis en la farmacia común y corriente y compráis en la... Sí, es obvio, si nadie está poniendo, por eso digo que es una caricatura. Todos tenemos farmacia comunitaria porque como es un bien esencial, los municipios subvencionamos, porque no es un modelo mágico, los municipios subvencionamos la farmacia para que el valor del remedio que compra la vecina y el vecino sea más barato. La farmacia tiene un fin de lucro, ¿cierto? Y por lo tanto te cobra, oye, por la farmacia paga el arriendo del local, le paga a los trabajadores, pone unas góndolas, pone cosas bonitas en la farmacia para que uno se tiente y compre más cosas de las que necesita, etcétera. Oye, y nadie dice que la farmacia sea mala, yo no estoy diciendo ni nunca he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes un modelo que está basado solamente en un modelo empresarial, cuando estás haciendo la provisión de un bien público, supongo que tú también te metiste en el tema del gas, es lo mismo. Uno dice, oye, cuando te cobran y cuando las empresas abusan para proveer un servicio básico, no es que estemos demonizando las empresas ni el sistema privado, ni mucho menos. Lo que yo estoy diciendo es que tienen que tener una regulación distinta para asegurarle Mira, a las es que puede personas ser que la clave sea y la la norma. empresa tenga el No poner las incentivo de reglas no Yo para- abusar ni contigo ni conmigo. Carola, si yo pago un examen, yo para no ir quiero que cerrando abusen. Carola, Eso simplemente, eso es yo mi te- argumento. yo te quiero agradecer Para que un- no caricaturices que Car- yo hablo que lo privado, no sé, serán otras personas, pero no es mi caso. Carola, te yo quiero- me atiendo en lo privado, ocupo también el consultorio, me he atendido en el SAPU no sé cuántas veces porque está al lado de mi Alcaldesa. oficina. Yo quiero- O sea, escuchemos no al alcalde. tengo, no tengo Ya para ir cerrando, no tengo alcalde. ese problema, no tengo ese problema personal. Yo nunca me voy a alterar. no, perdóname, pero
uno nunca se tiene, yo te lo dije antes y te lo voy a volver a decir, uno no tiene que tener aquí como complejo ni de dónde nació ni las oportunidades que tuvo en la vida. O sea, perdóname, pero yo nunca voy a tener ese complejo, al revés. Es una oportunidad para mí de poder hacer cosas. Uno por eso no elige dónde nació. Y eso no te hace mejor persona o peor persona donde naciste, ni donde naciste allá o acá. Te hace mejor persona lo que uno hace con su vida. Yo decidí hacer con mi vida el servicio público. Podría ser, yo soy abogado y tú lo sabes, tú fuiste abogado de una empresa privada. Nosotros nos conocimos así. Sí. Ah, tú eras abogado de Metrogas. Atendía y defendía a la empresa privada. Entonces también, obvio, que uno podrá tener su cariñito, lo que sea. Sí. Yo me he dedicado toda la vida al servicio público y es lo que yo elegí. Quizás podría haber ganado mucho más dinero siendo abogado. Alcaldesa. Entonces, yo creo que es importante no caricaturizar y hablar en serio de las consecuencias que esto tiene. Un modelo que tiene dificultades para proveer un servicio público. Alcaldesa, su punto quedó muy claro. Quedó muy claro. Para ir cerrando, alcalde. Ha terminado la cadena nacional de Carolina Leitao. En los tiempos que queda, yo le quiero decir a la alcaldesa que no se altere, que en democracia tenemos que tener diferentes opiniones y le quiero agradecer. Que aprender a escuchar. Y le quiero agradecer el pase gol con el tema del gas. Ahí hay un ejemplo brutal. Brutal. El presidente Boric en la segunda vuelta salió con un balón de gas diciendo que tendríamos gas a precio justo. Y nos notificaron a principios de año que iban a comprar 6.000 balones de gas para cumplir la promesa en un mercado de 20 millones de balones de gas. Hoy día llegan a 60.000. Letra chica, promesa no cumplida. Esas son las cosas que rompen la credibilidad, Carola. Y a diferencia tuya, yo no necesito hablar de mi vida personal, soy orgulloso de mi biografía, no tengo ningún complejo y tú te puedes alterar todo lo que quieras. Pero, por ejemplo, en el tema de la salud, yo nunca prohibiría que los médicos puedan ganarse un sueldo a través del ejercicio de su profesión. Pero en la Florida, a diferencia de tu comuna, tenemos un sistema universal en donde atendemos a todos los vecinos 24 horas con médico a domicilio. Nos cuesta 1.800 millones de pesos por año. Y yo creo firmemente en el sector privado y creo que los médicos tienen derecho a ganar su sueldo vendiendo su servicio. Pero también sé que hay otros que no pueden pagarlo y los cubrimos. Si el tema es súper simple. En el gas, no prometer cosas que no se van a cumplir. Gas a precio justo, no lo cumplieron. Y en materia de salud, mucho cuidado con anunciar el gran cambio del sistema para que terminemos con el Transantiago, en donde todos terminemos pidiendo peor que antes. Alcalde, bueno, y a propósito de anuncios, vamos a entrar en materia porque lo conversamos aquí también del tren a Valparaíso. Quiero agradecerles que hayan estado aquí. Gracias. Muchas gracias. Sí. Oye, mañana vas a ir a la Florida a ver a Sebastián Marroquino. ¿Sí? Traemos al hijo de Pablo Escobar, que va a estar a las 10 de la mañana en el gimnasio municipal. Es un caso concreto como alguien rompe con el círculo de la droga con su padre, Pablo Escobar. ¿Ya? Viene a contarnos su experiencia, cómo él tuvo que cambiar su nombre, hoy día es un arquitecto, y que habla justamente del combate al narcotráfico. Qué interesante. Mañana a las 10 en el gimnasio municipal lo tenemos en una charla, así que nos están muy invitados. Entonces. Muchas gracias, alcalde. Gracias, agradezco la invitación y también quiero hacer solo una última invitación también, es que nos centremos nuevamente, retomemos la conversación en el tema de seguridad, que es la prioridad, y ojalá hacer llamado a todos los actores políticos y en este caso a retomar el acuerdo de seguridad. Creo que es urgente y que cada semana que pasa son más víctimas que estamos viviendo en nuestro país.